tal? ¿Cómo se encuentran? Yo espero que muy bien. Sean bienvenidos al video podcast Estudio Complexus. En esta ocasión nos encontramos en el episodio número 10 y de hecho es el último de la temporada 3. En esta ocasión hablaremos acerca de el lenguaje que emplea la arquitectura para expresarse a sí misma. Mi nombre es Jimena y me acompaña mi queridísimo y estimadísimo Carlos. Hola, ¿qué tal, Jimena? Me da mucho gusto estar contigo en este último episodio de esta temporada. Sí, vamos a abordar este tema, es bastante interesante, sobre todo para comenzar a empezar a leer también los edificios. Creo que son también de las cosas más básicas que nos enseñan también en los primeros semestres. La arquitectura en sí tiene un lenguaje que tiene también sus reglas y también tiene su forma en cómo se estructura, ¿no? Entonces, justo vamos a empezar a como desmenuzar algunas de las características como generales que componen a la arquitectura, también pues para poder verla también con otros ojos, creo yo. Y sí, podemos comenzar contando que la arquitectura se basa de una comunicación visual y es a través de categorías formales como lo es el color, la textura, la proporción, escala, ritmo, entre otras más que vamos a explicar un poco más a detalle adelante, de las cuales se basa para hacer la composición de los diferentes espacios. Sí, esto que nos menciona son elementos que utilizamos los arquitectos para ir desarrollando nuestros proyectos, ¿no? Justo el elemento del espacio pues es algo como sumamente esencial en la arquitectura y bueno, también depende mucho de nosotros el cómo lo organizamos utilizando todos estos elementos que has mencionado. Y sí, justamente uno de los elementos que utilizan los arquitectos para poder manipular el espacio es la forma. Y la forma consiste en, como lo dice su nombre, como qué impresión te da las edificaciones, ¿no? Porque pueden usar formas completamente rectas, pueden ser orgánicas, pero también estas formas dependen de qué tipo de función va a tener la edificación, si va a ser una casa, si va a ser una iglesia, si va a ser un museo, si va a ser un edificio institucional, o sea, varía mucho como el tipo de lenguaje que tiene esta forma. Sí, de hecho hay edificios donde inclusive puedes tener como más libertad formal para expresar pues, cosas pues, bastante interesantes, ¿no? Como los museos. Como los museos, por ejemplo. De hecho, el uso de la forma se basa en la manipulación de las volumetrías. Hoy en día también ya existe lo que es el modelado 3D, lo cual nos ayuda mucho a estar explorando diferentes tipos de volúmenes, ¿no? Otro elemento que es bastante esencial, justo que estamos hablando de volúmenes, es la cuestión de la proporción. La proporción puede ser la proporción entre diversos tipos de volúmenes o inclusive la proporción de volumen de los edificios con respecto al ser humano. Otro elemento que es muy utilizado en la arquitectura también es la proporción áurea, la cual pues básicamente también ya tiene pues bastante tiempo de existir. La proporción áurea la descubrieron los griegos. De hecho, uno de los primeros griegos que la exploró fue el matemático Euclides, que fue de los primeros que la describió, pero realmente donde tuvo como su boom fue hasta el Renacimiento, que como que la redescubren y empiezan a explorar sus características y a utilizarla en diversos medios, no nada más en la arquitectura, lo podemos encontrar también en el arte, por ejemplo, ¿no? Y sí, en sí lo que es la proporción áurea, podemos ejemplificarlo mediante la división de una línea, que en sí, o sea, la parte es en dos y siempre vas a tener como un lado más largo y uno más corto. Esta relación se aproxima a 1.618, hay un montón de dígitos, pero lo interesante de esta proporción, esta relación entre estas dos líneas, es que se puede encontrar en muchas partes. Inclusive es muy frecuente encontrarlo en la naturaleza. Un ejemplo, así a grosso modo, sería la relación que existe
nuestra altura con respecto al ombligo y a las piernas. O sea, hay una parte más corta y una más larga. Y, o sea, matemáticamente se aproxima a este número que es 1.618. Este, sí, de hecho, por eso se le conoce como la proporción divina, porque prácticamente se puede encontrar en muchos elementos de la naturaleza. Otro ejemplo podría ser la repetición que existe en los caracoles, ¿no? Y hablando justamente acerca de los griegos y de la proporción áurea, los griegos también, tratando de que sus edificaciones siempre fueran bellas estéticamente, se basaban mucho en esta proporción áurea y entonces trataban de que sus construcciones y edificaciones fueran como muy exactas, pero en un cierto tiempo se dieron cuenta que tratando de ser tan exactos con esa proporción, visualmente, estéticamente no se veía bien algo. Entonces emplearon un elemento llamado euritmia, que quiere decir que modifican deliberadamente ciertas cosas de la edificación para que en perspectiva se vea estéticamente bello. Y justo como Carlos mencionó, que retoman esta proporción áurea en la época del Renacimiento, Miguel Ángel, al momento de hacer una creación que es muy popular hasta cierto punto, que es el David, uno viendo bien la proporción del cuerpo con respecto a la cabeza está más grande. Pero esto también fue a propósito. O sea, Miguel Ángel en este caso, en esta escultura, también empleó la euritmia, hizo su escultura con la cabeza más grande para que en perspectiva se viera proporcionalmente estético, porque uno como espectador aprecia esta escultura de abajo hacia arriba. Sí, tiene que ver mucho, digamos, el enfoque que tienen las personas al ver pues, tanto la obra de Miguel Ángel como ver pues, la arquitectura. La arquitectura griega también, muchas edificaciones griegas pues, también tienen un cierto grado de deformación, justo para que se vean al ojo humano estéticamente mejor. Así es. Pero bueno, podemos pasar ahora a otra categoría formal. En este caso es la escala. La escala es más o menos semejante a la proporción, pero difiere un poco porque la escala, digamos que es una comparación entre la edificación con el entorno de otras edificaciones que están a su alrededor, o también de la edificación con respecto a los usuarios, ¿no? Si el usuario se va a sentir en un ambiente que esté más o menos a su nivel, o si va a entrar a una edificación muy elevada en donde lo hagan sentir como más pequeñito, ¿no? Dependiendo del tipo de edificación que es también cómo van a manejar esta escala. Sí, esto hablando en cuestión de la escala, digamos, espacial en los edificios, ¿no? Pero también es muy dado que se escucha que los arquitectos utilizan mucho la escala, pero hablando en cuestiones matemáticas, la escala es justo la relación de proporción de los edificios, tomando en cuenta, digamos, un número, pero con la idea de hacer representaciones en pequeño. De este modo podemos utilizarlo mucho y es muy aplicable para la cuestión de las maquetas, para tener una representación en pequeño de los edificios y que, bueno, podamos ver como todos los detalles y cómo se va a construir ya después a una escala mayor, ¿no? Así es. Otro elemento de categoría formal es la textura y se refiere, por ejemplo, al tipo de acabados que va a tener la edificación, si va a estar lisa, si va a estar áspera. Por lo tanto, pues eso también hace que la edificación, si está lisa, pues pueda reflejar a lo mejor la luz, o si la va a absorber. Si es, no sé, porosa también. O sea, hay distintos tipos de textura que se pueden apreciar, pues no necesariamente al tacto, sino visualmente. Sí, en este aspecto, esta categoría formal de la textura puede ir un poquito de la mano también con el color, por ejemplo, porque en ambos casos también hay mucho juego psicológico.
Ujú. porque tanto puedes utilizar ciertos colores justo para lograr algo determinado en ciertos espacios, como texturas, ¿no? Hay texturas que a lo mejor te resultan un poco más, más amigables que otras, ¿no? Sí, bueno, y aquí podemos meter muy bien al arquitecto mexicano Luis Barragán o inclusive a Matías Geritz, que ellos eran como maestros en el empleo de texturas y color, que tiene mucho que ver con la arquitectura emocional. Sí, ellos se valen de estos elementos, tanto de la textura como el color, justo para generar sensaciones. O sea, sí va una cuestión ya más emocional. Y esto es lo interesante, ¿no? O sea, cómo estos elementos que pueden ser como muy básicos, sabiéndolos utilizar muy bien en determinados espacios, te pueden generar muchas cosas, ¿no? Y sí, justo Luis Barragán pues, realmente sabía manejar de forma sublime pues, estas categorías, ¿no? Sí, así es. Y finalmente falta mencionar dentro de las categorías formales el ritmo y la repetición que van pues básicamente a la par, porque se refiere como al número de veces que se va a repetir un cierto elemento, pero esta repetición lo ideal es que sea de forma armónica. Algo como muy conciso para ejemplificar es a través de las puertas y las ventanas. O sea, porque hay como, no sé, puede ser una puerta, un muro, a lo mejor una consecución de tres ventanales, después otro muro y otra consecución de tres ventanales en un edificio muy grande, ¿no? Es algo así a lo que nos referimos con repetición y ritmo. Sí, es muy utilizado justo en vanos y macizos, tal como refieres, ¿no? Otro elemento dentro del lenguaje de la arquitectura es la función y el uso de los edificios. Esto tiene que ver un poquito más con la tipología, ya que, o sea, digamos, el uso de los edificios ya va determinando tanto la forma y ciertas características en general, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, una iglesia que una escuela o que un edificio de oficinas. Ya de entrada el uso está determinando ciertas características muy fundamentales. Así es, y otro elemento también dentro de la arquitectura sería que reflejara esta tanto la cultura como el contexto del entorno urbano en el cual va a ser insertada la obra. Sí, de hecho, esto es como muy importante y muy esencial, ya que por desgracia se ha ido perdiendo justo por la idea de hacer productos que se puedan insertar en cualquier parte, pero digamos que va perdiendo también identidad, ¿no? Y creo yo que una buena arquitectura también debe de reflejar la identidad del sitio donde se va a instaurar, ¿no? Sí, y otro elemento también es la organización espacial, que se refiere a cómo se va a distribuir las distintas áreas que son requeridas para un cierto tipo de edificación. Esto pues es a través de ejes de composición, los cuales van a regir como el punto principal o la orientación principal del edificio, los pasillos, la jerarquía de alguna zona en específico, o sea, la comunicación que va a existir entre los distintos componentes. Sí, los elementos de organización espacial justamente. También podríamos mencionar que a veces se utiliza mucho la cuestión de modular, que los espacios estén modulados de modo que se puedan organizar de una forma más sencilla. Muchas veces también los arquitectos llegan a utilizar retículas justo para organizar espacialmente las edificaciones, ¿no? Eh, dentro de esta línea, también otro elemento que es como muy importante en el lenguaje de la arquitectura sería la narrativa, que va un poquito, bueno, va mucho de la mano, justo con el que acabas de mencionar,
tiene que ver con la organización, ¿no? Ujú. Pero en la narrativa es más bien que el arquitecto debe pensar, digamos, el recorrido de los usuarios. ¿Para qué? Para que las edificaciones, de hecho las edificaciones tienen el poder de contarnos historias o algo en específico, ¿no? Esto es un elemento muy importante y muy esencial, yo creo yo, particularmente en las edificaciones de los museos. Sí, pues es en donde mayor libertad creativa también tienes para poder realizar esto. Y de hecho, un ejemplo así como que se me viene a la mente muy rápido es el Museo Memoria y Tolerancia, en donde, o sea, el edificio en sí mismo y cómo te van llevando en el recorrido de la exposición permanente pues también te va generando ciertas sensaciones y emociones, ¿no? Sí, sí, es bastante interesante justo el ejemplo que nos mencionas. Otro elemento del lenguaje arquitectónico también es lo que sería el simbolismo y significado en los edificios. Muchas veces los arquitectos nos basamos, eh, o más bien recurrimos a ciertos elementos que le den significado a las edificaciones. Eh, También suele utilizarte mucho la idea de que los edificios tengan un determinado concepto y basar, digamos, también el aspecto formal al concepto que previamente se ha pensado, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. Sí, de hecho, hablando acerca de los simbolismos y el significado, me vino a la mente ahora el Museo de Antropología, que fue de Pedro Ramírez Vázquez, el cual cuando uno ingresa al museo, hay un gran patio central y, o sea, tiene muchas ideas de la cultura prehispánica, ¿no? Entonces, ese podría ser como un ejemplo. Otra, otro elemento también importante es la luz y la sombra, porque así como habíamos hablado previamente de color y textura, digamos que la luz y la sombra hacen como el mismo juego para también generar diferentes tipos de sensaciones. Y arquitectos que emplean mucho este juego de luces son, por ejemplo, Peter Zumthor y Tadao Ando, ¿no? Que estudian mucho la incidencia solar y hacen un juego con los vanos y macizos para generar diferentes tipos de entornos. Sí, de hecho, Peter Zumthor, justo este juego de luces y sombras en sus edificios, los denomina como atmósferas. Es bastante interesante. Otro elemento que se utiliza mucho también en el lenguaje de la arquitectura es en sí la estructura. Tradicionalmente, bueno, hace tiempo se solía más bien esconder la estructura. Digo, un buen ejemplo de esto es este Palacio de Bellas Artes, que prácticamente toda su estructura es de acero, Ujú. pero pues tú no ves ninguna estructura de acero, está completamente forrado de mármol. Esto, pues más bien se cambió ya hasta el movimiento moderno, que se empezó a apreciar más bien que la estructura, o sea, se vea, que luzca, ¿no? Justamente para que se pueda ver su función. Entonces, pues sí, hoy en día es un elemento también bastante importante a considerar, justo para pensar que la estructura también es parte digamos, la idea plástica de los edificios. Sí, de hecho, un ejemplo muy claro y que lo hemos llegado a comentar también es de este Norman Foster, ¿no? Ah, sí, sí, él pues maneja esta idea de forma pues, bastante magnífica, justo porque pues sí, no esconde prácticamente nada de la estructura del edificio, al contrario. Y sí, aprovechando que mencionaste a Norman Foster, pues sí, otro de los elementos que podemos hablar dentro del lenguaje de la arquitectura tiene que ver con la innovación y la tecnología, ya que pues siempre va muy de la mano en el desarrollo también de nuevos materiales que se ponen a prueba y eventualmente pues también se van aplicando en diversos proyectos, ¿no? Sí, de hecho, pues eso también nos lleva al punto de que una edificación debería de ser pues sostenible o cuidar al medio ambiente, ¿no? Sí, va mucho de la mano porque también mucha de la nueva tecnología pues también se está desarrollando también en pro
de la sustentabilidad, ¿no? Este elemento de la sustentabilidad es un elemento esencial dentro del lenguaje de la arquitectura, debido a que la arquitectura de hoy en día pues ya debe tomar en cuenta mucho todo el aspecto medioambiental. Justo también para que se plantee desde la misma morfología o el estudio de los proyectos para integrar también tanto tecnología si es necesario o más que nada tomar en cuenta el aspecto contextual. En este sentido, pues la arquitectura también tiene que ser flexible, ¿no? Tiene que saber adaptarse justo a los cambios, básicamente, y pues en sí, un ejemplo de esto también podría ser cuando se eh, retoman construcciones que son antiguas y se renuevan, o sea, justo para que exista una especie como de reciclado de arquitectura, ¿no? Sí, de hecho, un ejemplo muy pues, palpable en la Ciudad de México es el Papalote Museo del Niño, que ese espacio solía ser una fábrica y utilizaron pues toda la infraestructura que había de esa fábrica que quedó abandonada para poder generar pues ese museo. Sí, o otro ejemplo sería también el caso de las fábricas en Monterrey, que prácticamente lo construyen, bueno, lo desarrollaron en un parque en toda esta zona, ¿no? Es justo aprovechar estas instalaciones en pro pues también del medio ambiente, ¿no? Al final de cuentas, es ahorro de materiales y todo este rollo, ¿no? Que sí es primordial y más que nada por la etapa que estamos viviendo actualmente de cambio climático, entonces eso es como necesario. Sí, bueno, en términos generales, pues hemos abordado pues bastantes digamos, los puntos esenciales dentro del lenguaje de la arquitectura. Eh, Esperemos que pues, esto también les permita como empezar a ver a las edificaciones y en general también a la ciudad de otro modo, ¿no? Sí, ojalá que también haya sido de su agrado y de su interés. De momento concluimos con el episodio y también con la temporada. Les recuerdo que a nosotros nos encuentran a través de diversas redes sociales que se encuentran en la descripción del episodio. También está nuestra página que es www.estudiocomplexus.com para que nos visiten y conozcan. Y nosotros quedamos pendientes de cualquier cosa que nos quieran comentar y compartir. Les sugiero que pues nos sigan en nuestras redes para que sepan cuándo saldrá la siguiente temporada y pues si les gusta lo que hacemos o inclusive si no les gusta, los invitamos a que lo compartan con otras personas para que también nos puedan conocer. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en general en toda esta temporada de video podcast, este nuevo formato que pues decidimos también entrarle, ¿no? A ver qué tal salía. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.